¡Pam, pam! Bueno, nos vamos a reservar el café, por supuesto, del último bloque para hablar de políticas y de economía. Edgardo Moreno, gerente de Mitre, analista político, y José Simonella, la economía, bueno, todos los días ha dado que hablar. O sea, te sonreís porque, bueno, evidentemente te hemos estado necesitando, pero jamás ha cambiado tanto en una semana en la Argentina las disposiciones vinculadas a la economía. Sí, aparte con magnitudes realmente contundentes, digamos, son crisis realmente o valores de pánico, ¿no? Donde el dólar aumentaba por día 20%, se devaluaba la moneda nuestra, las acciones llegaron a caer el lunes 50% en dólares, los títulos públicos lunes y martes y miércoles se derrumbaban, bueno, recién... ayer tuvieron un incremento, una recuperación importante, ayer no, el jueves, perdón, sí. Tuvieron una recuperación importante, ayer viernes también tuvimos una recuperación de los títulos públicos. Fue una semana muy complicada donde Argentina tuvo al borde de iniciar una corrida cambiaria que desembocara en un proceso hiperinflacionario preocupante. Entonces, la verdad que... el lunes y martes parecía que tanto el presidente Macri candidato como el Alberto Fernández candidato no nos iban a dar la tranquilidad de estadistas, digamos, y aparentemente, después ya seguramente nos explicará mejor, pero a partir del miércoles que se juntaron y de la difusión por parte, ¿no? Claro, conjunta, y la difusión por parte de Alberto Fernández de que el dólar a 60... El jueves a la mañana ya era un dólar adecuado para lo que él consideraba estaba atrasado a 46, permitió al mercado un respiro y a partir de ahí reacomodar el precio del dólar y a partir de ahí el resto de los activos. ¿Qué generó este movimiento económico o de la economía argentina? Lo político, evidentemente. Sí, claro, lo generó un entuerto que fabricó el sistema político argentino, que estaba un tanto cantado de que en algún momento iba a chocar de esta manera. No sabíamos cuándo, pero era posible que choque de esta manera. Esta idea de hacer primarias sin ningún efecto institucional concreto, o sea, una elección virtual. Sí, nadie competía con nadie. Sin efecto concreto desde el punto de vista de la distribución del poder, en términos institucionales, pero el voto siempre genera escenarios políticos, porque es una expresión de confianza o de desconfianza. Entonces, lo que ocurrió en la semana, el estallido del lunes que se proyectó durante el resto de la semana, fue la explosión de dos desconfianzas, la desconfianza de los mercados y la desconfianza del punto de vista político. Es decir, hasta ese momento el presidente Macri tenía una confianza volátil de los mercados, que cada tanto hacían amagues de ida y de vuelta e intentaban con algún tipo de movida del acuerdo con el fondo, de alguna modificación de aspectos de política monetaria, mantener la confianza de los mercados, eso se voló, y también la confianza del electorado, porque los resultados fueron tan contundentes que quedó claro que la sociedad no tiene el consenso o la legitimidad suficiente como para encarar las reformas que él propuso. Y también, como contraste, del lado del kirchnerismo se confirmó, digamos, que los mercados desconfían de su posición política, que temen que efectivamente vayan a un escenario de cesación de pago de la deuda o de alguna postura que signifique un costo elevado para los inversionistas, y la certeza de que efectivamente el nivel de votos que obtuvieron en las PASO es prácticamente tan elevado que los pone en el umbral de obtener el gobierno. Esta fricción entre una elección virtual y un resultado muy concreto, pero sin la posibilidad de encarar una transición en términos constitucionales, es un laberinto que empezó a mostrar su rostro más dramático en el ámbito de la economía, profundizando todos los indicadores, como lo explicaba recién Simonella, y que recién cuando el sistema político intentó inventar precariamente un mecanismo de diálogo, de mínima articulación entre oficialismo y oposición, recién ahí se calmó un poquitito, ¿no? Y vamos a ver cómo evoluciona, sí, porque mientras existió, digamos, ese diálogo telefónico entre Macri y Alberto Fernández, eso dio una señal como para tranquilizar un poco el escenario,
más las medidas que también tomó el gobierno, pero no hay que olvidarse que la dinámica, eso que es una lógica típica de transición política, de transferencia de gobernabilidad de un sector a otro, no hay que olvidarse que continúa la campaña electoral. Entonces, es posible que estos temblores que se dan en el ámbito de la economía y de la política también vuelvan a registrarse. Continúa la campaña electoral y de hecho Macri lo está haciendo, ¿no? Tiene el traje de candidato, absolutamente, porque entiendo que inclusive estas medidas que han salido en la economía estaban previstas para este último tramo, ¿no?, de la campaña. Yo creo que lo único que lo ayuda a Macri en este momento desde el punto de vista de su candidatura es mostrar que tiene control sobre las cosas. ¿Y lo tiene? Yo creo que tiene un control muy deteriorado sobre las cosas y que lo que está intentando generar es medidas que calmen un poco la ansiedad social y el deterioro que generó la crisis y este último remesón de la crisis, pero mientras más se posicione en el rol de presidente a cargo de la administración y responsable de la estabilidad de la economía, de los procesos políticos y de una transición tranquila a otra gestión, eso es lo único que le da competitividad electoral. O sea, mientras más presidente sea, mejor candidato va a ser. Si invierte esa polaridad y solo se piensa en la candidatura, lo único que va a generar es deteriorar la candidatura y deteriorar la solidez de su imagen presidencial, que ha quedado dañada después de la elección. Te tendría que escuchar, me parece, Macri, un poco más, y no tanto a Durán Barba y demás, aunque parece que ya aparentemente no están. Es que le dieron, no estarían. Y está bien que no estén, Claro porque que sí. le dieron radiografías equivocadas, le dieron tomografías que decían otra cosa, Exacto. o se le entregaron encuestas que decían absolutamente otra cosa. ¿Y es un hombre que creyó en ese grupo, digo Macri, absolutamente? Yo creo que sí, yo creo que es más, en el núcleo de su construcción de poder siempre estuvo la confianza en el método de captación del clima social a través de las encuestas, particularmente las de Durán Barba y su socio, y el diseño de una campaña a partir de esos datos. Yo creo que es la primera vez que Macri choca contra la realidad, no de las falencias metodológicas de Durán Barba, sino que choca contra un estilo de toma de decisiones, porque siempre tomó decisiones en función de ese insumo informativo. Y es la primera vez que hay tanta brecha entre lo que le dijeron que iba a pasar y lo que efectivamente pasó. Te aprovecho a los fines prácticos, ¿no? Porque entre las medidas anunciadas una tiene que ver con levantar el IVA a los productos de la canasta básica y qué impacto va a tener eso, si es que lo va a tener en el consumidor final, ¿no? Si uno va a ver diezmados los precios de los productos o no. Difícilmente los productos bajen, porque el problema fue que una inflación, una devaluación tan importante como la de lunes, martes y miércoles generó reacomodamiento en los precios. Claro. Lo que sí va a pasar es que esta baja en el IVA o en el caso, eliminación para algunos productos, va a compensar en parte el aumento producto de la devaluación. Claro, si la leche sale 50, no es que inmediatamente va a haber ese mismo producto con menos valor, sino que a lo mejor se queda en ese precio. Claro, porque, vamos a ver, en el precio de un producto, aproximadamente un poquito más del 60% del precio es costo del producto y el resto son impuestos, nacionales, provinciales y municipales. En ese porcentaje del 60%, si tuvo una devaluación, hagámosla fácil para que la gente entienda, del 30%, acomodaron los precios a $1 de casi 60 pesos, 59 pesos, esa devaluación del 30% implica 18 pesos más. ¿Sí? Si un producto que valiera 100 en el consumidor, 64 es costo, 40 y pico de impuesto. Entonces, ese 18 es aproximadamente lo que debería impactar la baja del IVA, porque el IVA es el 21%, pero no sobre el valor final, sino sobre el valor, sobre el 80 y pico por ciento, ¿no? El 70. Entonces, ese porcentaje que está alrededor de 17 y pico por ciento, que es lo que impacta el IVA, se estaría compensando con la nueva fijación de precio con $1 mucho más alto. La duda en esto es si realmente esto va a ser así
y lo van a poder aprovechar los consumidores, o en el medio va a haber filtraciones Alguien que se va a quedar con ese, y con alguien esa de la ganancia. cadena va a aprovechar esa cadena. Bueno, este es el gran desafío que tiene el gobierno en su conjunto para poder controlar esto y para poder tratar de que esta medida llegue no solamente en las grandes superficies, donde hay sistemas, donde es más fácil controlar, sino que además en aquellas pequeñas, digamos, comercios que están a lo largo y lo ancho de todo el país. 100.000 millones de pesos es lo que va a invertir el gobierno en todas estas medidas. ¿Lo tenía, no lo tiene? ¿De dónde lo va a sacar? No, seguramente por lo que dijo Duhovne cuando emitieron las primeras medidas, esta que vinculadas a la mejora salarial por 2 meses, tanto para septiembre como para octubre, en esa oportunidad dijo que esto lo iban a hacer con reacomodamiento de partidas. Daría la impresión que el acuerdo del fondo, digamos, no le permitiría incrementar el déficit. No obstante, a esta altura me parece que ya el fondo está negociando cómo violamos un poquito menos el acuerdo, ¿no? Sí, directamente. ¿Y esta serie de medidas le permite nuevamente a Macri pensar en alguna posibilidad? ¿O ya los números, los porcentajes no le dan? Son muy difíciles. Y digo, si él es consciente. Sí. A ver, yo creo que Esta adversidad, el gobierno, luego del primer impacto, ha tomado conciencia, digamos, de Él, ¿no? Pregunto sí. por Macri, porque Sí. bueno, la gente que lo rodea de alguna Sí. manera le disfrazó las cosas. Es pero- difícil asumir los procesos de licuación de poder, ¿no? Sobre todo cuando todavía está en medio de la carrera, esto es lo contradictorio, porque si la derrota fuese sobre la elección, que efectivamente es la de octubre, la que define el presidente y la composición del Congreso, bueno, en el acto el liderazgo cambia el chip y empieza a pensar en términos de transición. El problema es que todavía no está en esa instancia, todavía está en el plano competitivo y es muy difícil hacer equilibrio entre una cosa y la otra. Creo que tampoco es fácil para el comando de Alberto Fernández, donde tiene también la limitación de tener la obligación o la responsabilidad de actuar como un actor responsable en un esquema transicional y al mismo tiempo seguir siendo competitivo, porque es un límite bastante difuso. Si él aparece muy cerca de las resoluciones que tome el gobierno para paliar la corrida cambiaria o para tratar de atenuar el proceso, lo que se dispara el proceso inflacionario, queda en algún sentido comprometido con la tónica de esas medidas. Eso no le conviene como candidato, ¿no? Pero también tiene que pensar que, y yo creo que lo evalúan, que la estrategia de ganar el gobierno con tierra arrasada también tiene sus limitaciones, porque eso es hasta el momento que ganás. El otro día tenés que empezar a gobernar y no te conviene también tener, por ejemplo, parece que las declaraciones que él hizo en términos de cuál sería el punto de quiebre del dólar recontra alto en este momento, los 60 pesos, también tienen como contraparte el cuidado de la reserva. Que también lo mencionó. Que es claro, que si él no tomaba alguna posición un poco más activa respecto del equilibrio del tipo de cambio, corría el riesgo de que se le empiecen a drenar las reservas, que son las con las cuales va a tener que gobernar el día después. Entonces, también para Fernández es un cálculo... También un momento difícil, digamos, obviamente mucho más cómodo que el de Macri, claro, porque él se impuso cómodamente en las PASO. Pero hasta que el proceso no se encamine hacia una transición real, concreta, fáctica, que se concrete en la entrega del mando, y él todavía, Fernández, esté todavía en una posición competitiva, eso también tiene una tirantez, una limitación. Tiene que estar evaluando qué le conviene como actor responsable del sistema político, pensando futuro, pero también qué le conviene para no perder posición competitiva, porque todavía la elección de octubre no se hizo. ¿Con qué se va a encontrar el futuro presidente en términos económicos? Bueno, todavía falta mucho. Y este desafío que decía de cuidar las reservas, también hay un desafío que no es menor en Argentina, y es que la inflación no se dispare, y no lleguemos a un proceso de inflación peor que la que tuvimos el año pasado. Entonces, digo, hoy es bastante aventurado decir cómo termina esto, por eso me parece que Alberto Fernández, que al principio de la semana había decidido que se arregle el presidente, él está en el gobierno, decidió no, porque, digamos, falta mucho y el deterioro que puede haber, tanto en reserva como en temas inflacionarios y por ende la erosión sobre los salarios reales, que a él le permitan luego cumplir lo que había prometido, digamos, que la gente iba a estar un poco mejor, le va a generar un esfuerzo mayor. Así que
todavía falta mucho, hay muchos desafíos, hay que ver también cómo actúa el mundo en esto, porque hoy estamos tan metidos en la crisis nuestra, digamos que es tremenda, que nos estamos olvidando que además en el mundo, hasta antes hablábamos de una pelea de China con Estados Unidos, digamos, de una situación que puede generar inestabilidad a nivel internacional. Entonces digo, los desafíos son muchísimos, me parece que lo más importante era tranquilizar el dólar. Esta semana podemos decir que el dólar se tranquilizó, el viernes cerró a 57 pesos en el Banco Nación y 55 pesos el dólar mayorista. Esto comparado con el panorama del miércoles, que eran valores más altos y sin techo, es dentro de todo una buena noticia, pero bueno, esto es día a día, esto es como un enfermo que lo tenés en terapia intensiva, pasaste las 72 horas, quedó bien y ahora ya lo podés llegar a pasar a terapia intermedia, hay que ver cuándo para después llevarlo recién a sala, Sí, pero no está curado el paciente. dólar, Alberto, el dólar de 60, es el dólar de equilibrio entre lo que él está dispuesto a aportar como gesto hacia la gobernabilidad y el dólar que está imaginando a futuro, pero el que está imaginando hoy. Todavía falta el tránsito hasta la elección de octubre y desde octubre hasta la transición a un nuevo gobierno. Sí, bueno. Y después yo coincido con la terapia y le intensiva. agreguemos claro. a ver también cómo empiezan a trabajar los distintos factores. Fitch el viernes a última hora dijo, che, cuidado, Argentina es CCC y tiene posibilidad de default. Ese comentario que era esperable por los valores de los bonos no estaba. Ahora hay una calificadora internacional advirtiendo respecto del riesgo argentino, que eso no pasa inadvertido para muchos fondos de inversiones, digamos que a partir de una determinada calificación no pueden invertir en Argentina. Bueno, nos estamos yendo. ¿Cómo me gustaría poder decirles algo positivo? ¿No? O algún mensaje esperanzador, qué sé yo, porque... Sí, obviamente la esperanza es lo último que se pierde, pero antes Sí, que nada hay que ¿no? ser riguroso con la información y decir las cosas que pasan. Digamos. De todo modo, Incluso a lo que dijo José agregaría Brasil y Venezuela nada más como título, que son dos factores de riesgo más que se sumaron esta semana. Sí, ¿no? Brasil ha hecho unos comentarios fuertes respecto de la posibilidad del Mercosur y demás. Y Venezuela también, ¿no? No obstante, me parece que hoy sábado, digamos, en el día que se conmemora la muerte de San Martín, digamos, habría que estar un poco más optimista que lo que estábamos el miércoles, digamos, que donde estábamos en un pánico total y donde no sabías a qué valor terminaban cada uno, cómo llegábamos al fin de semana. Me parece que en ese punto de vista es un poquito más tranquilizado. Gracias a ambos. No, Nosotros gracias a seguir luchándola, no queda otra. Ahí está. Esa es. Hasta el próximo sábado. Adiós. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Fue una producción de Televisión Mediterránea.